Abre camino en el nombre de Jesús, donde tus hijos puedan sentir la victoria, donde tus hijos puedan sentir el fuego del Espíritu Santo. Abre camino, Señor, que tu iglesia camine, que tu iglesia avance. Abre camino para que avancemos. Abre camino para que vayamos. Señor, abre camino para que vayamos a la línea de batalla y podamos vencer a nuestro gigante. En el nombre de Jesús, Señor, sea familia, sea personal, sea, Señor Dios mío, la victoria sobre nosotros, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz tu obra perfecta, Señor. Tu obra es completa. Haz tu obra completa. Tu obra es perfecta y completa. No dejas nada a medias, Padre. Señor, tú velas por los que confían en ti. Señor, tú estás por los que en ti confían. Dios mío, en el nombre de Jesús, tu obra perfecta, Señor, sea bendecida, Señor mío. Sean bendecidos los hogares, sean bendecidas las familias, sean bendecidas, Señor. Dios mío, Padre, aquellas oportunidades que tú vas a dar, desde ya las bendecimos. Aquellos tiempos que tú vas a dar, tiempos nuevos, desde ya los bendecimos. Esos escenarios de gloria, desde ya los bendecimos en el nombre de Jesús. Todo lugar que pise nuestra pie, Señor, nuestra planta, el pie, Padre, sea bendecido en el nombre de Jesús, Señor. Sea bendecida la artesa, la cubierta. Sea bendecida, Señor, la masa. Sea bendecida, Señor, Dios mío, todo, Señor, el granero de los hogares. Sea, Señor, toda la prosperidad, Señor Dios, que tú quieras soltar para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que fluyan los ríos de agua viva en nuestro corazón. Que fluya y que salte como fuente de agua viva por las experiencias del Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús, sea bendecida y prosperada, Señor Dios mío, las familias, tu obra, tu iglesia, donde quiera que esté, Señor, sobre la faz de la tierra. Tus hijos sean, Señor, guardados en el hueco de tu mano. Aleluya. Y que la sangre de Cristo los cubra y los guarde todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche quiero, estimados hermanos, recordar un poco de lo que fue la predicación del día domingo pasado, donde hablaba acerca de nuestras líneas, y en su oportunidad hablaba de la experiencia del rey David frente a Goliat, y aquella línea que dividía el pueblo de Dios con el pueblo que no era pueblo de Dios. Dividía al gigante donde estaba David. Hablaba en su oportunidad de cómo esa línea marcaba la diferencia de un ejército a otro ejército. Marcaba la diferencia de un rey a otro rey, de un dios a otros dioses. De cómo David se apresuró en el capítulo 17 de primero de Samuel, capítulo 17, verso 48. Como es un recordatorio, tome esto como la segunda predicación del tema principal del domingo pasado. Y hablaba en su oportunidad el verso 10, capítulo 17 de primero de Samuel, en el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mire qué tremendo.
David se apresuró a la línea de batalla contra el filisteo. Nada lo amedrentó, nada lo atemorizó, nada lo avergonzó, nada lo detuvo. Porque decía en su oportunidad que cuando la presencia de Dios está con nosotros, no hay que temer. No tema. Si hay una confirmación de la presencia de Dios en todo momento, en valles de sombra, de muerte, si la presencia de Dios está, no hay que temer. Y David no temía. David estaba seguro que con él estaba Jehová de los ejércitos. David estaba seguro de que la batalla estaba garantizada. No en la armadura que se le ofrecía a David, no en el ofrecimiento de las armas de Saúl, ni tampoco por la honda que llevaba David, mucho menos por la piedra que iba a ocupar, ni por el ejército que estaba atrás de él. La victoria estaba garantizada no por la presencia de Saúl, que estaba al otro lado de la línea. Ante las amenazas de Goliat, ante las amenazas de los filisteos, de allá para acá, de un lado hacia otro lado, mandaban saetas gramaticales. Los filisteos no solamente amedrentaban con su presencia a Israel, al pueblo de Dios, al ejército del Señor, sino que con palabras, saltaban las palabras, por decir de esa manera, brotaban las palabras y atravesaban la línea, y de aquí para allá tiraban palabras de maldición, palabras de vergüenza, palabras de desafío. Que no hay un valiente que venga contra mí. ¿Acaso no hay ningún valiente? Y dice que los maldijo por sus dioses a David y al pueblo del Señor. De tal manera que de un lado hacia otro lado había retos, había desafíos, había vergüenza, había burla, habían maldiciones. Y David las escuchaba. Y la línea estaba marcada. Y el gigante va a la línea. Pero David dice que se apresuró contra las palabras. Él fue contra las palabras de Goliat. Él fue contra el gran ejército establecido. Él fue contra el Goliat gigante. Y su escudero frente a él. Queridos hermanos, un ejemplo nos da este muchacho. Un ejemplo cuando nosotros nos toque vivir nuestras líneas marcadas para desafíos, para victoria. Y dice la palabra del Señor que, hermano, aquellas palabras eran palabras hirientes, palabras de maldición. Del verso 8 al verso 10 del capítulo 17 de primero de Samuel, notamos que daba voces, gritaba, añadía, decía cosas. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Del 8 al 11. Y dice el verso 16 que este filisteo venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días de desafío, 40 días de atemorizar, de inventar, 40 días de meter en la cabeza
de meter en el corazón la derrota. 40 días para él iban a bastar para deshacerlos con palabras. Había una lucha de palabras. Antes que la onda diera vuelta, hermano querido, antes que la piedrita diera vuelta en la onda de David, ya había batalla de palabras. Ya había batalla para cautivar el corazón y amedrentarlo. Ya habían palabras para atemorizar al pueblo de Dios y a este joven llamado David. Mas sin embargo, la victoria la da el Señor. La victoria está garantizada porque la presencia de Dios estaba con él. Así decía el domingo. Entre otras palabras, debemos de procurar que Dios esté con nosotros, de estar seguros que el respaldo de Dios, que la sangre de Cristo se ha activado en nosotros, que la unción del Eterno permanezca en nosotros, que seamos templo y morada de su Espíritu, hermanos queridos, para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida de seguridad, para que cuando la línea de reto venga a nosotros, podamos saber de que Él nos ha garantizado la victoria. Y decía, eso era David. Pero ¿qué de nuestras líneas? Cuando usted está puesto a tomar decisiones, determinaciones, cuando usted está viendo los retos de su vida a cada momento, a cada instante, cuando hay que tomar decisiones, líneas de decisión, cuando hay que resolver asuntos que pareciera que no se pueden resolver y usted tiene que tomar una determinación. ¿Qué de esas líneas nuestras? Por eso esta noche quisiera completar y agregando un poco más en esta segunda predicación, este segundo tema, y es nuestras líneas por cruzar. Esas líneas por cruzar que tenemos que cruzar, jóvenes que me escuchan, hay líneas que usted tiene que en algún momento de su vida ver y tomar una determinación. Y si el enemigo viene a retarlo, usted tiene que ser agresivo en Dios, agresivo con unción, agresivo con Espíritu Santo, no agresivo en la carne, no agresivo en sus huesos, en su humanidad. No. La unción de Dios, hermano querido, nos hace ser agresivos y romper con el espíritu de cobardía y tener el espíritu de poder, que nos da poder, que nos garantiza que iremos más hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestras líneas por cruzar. Yo pensaba que cuando estemos en esa línea, hermano querido, similar, permítame ilustrar un poco, similar a la línea del tren, en donde está la línea del tren y hay un cruce de calle y van los vehículos, los camiones, los buses, pero tiene que esperar, tiene que pararse cuando estemos en nuestra línea. Muchas veces, hermanos queridos, no la vamos a atravesar a la loca, no vamos a atravesar esa línea sino estar seguros que Dios está con nosotros. No podemos ir a hacerle frente al enemigo, hermanos, con determinaciones en la carne, no, sino que tenemos que pararnos. Entonces, cuando estemos en nuestras líneas que tenemos que cruzar, por favor, pare un poco, pare un momento y piense por un momento si Dios está con usted, y piense por un momento si han sido saldadas las deudas espirituales, y piense por un momento, y si quiere ver para atrás,
solamente para recordar de dónde el Señor lo sacó, o ver para atrás de las cosas pendientes que resolver, resuélvalas en el presente antes de cruzar la línea. La Biblia habla en el libro de Jeremías, acompáñeme por favor. Cuando estemos en una línea y antes de cruzarla, pare un momento, un poco, pare un momento. Jeremías 6:16. Yo recordaba este texto y lo agregué en esto de parar. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Note usted lo que dice la palabra, que dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad. Pare un momento, no nos apresuremos, hermano, a ir sin sabiduría, a hacerle frente a un gigante que nos amenaza, a hacerle frente a un gigante que quiere devorarnos, a un gigante que dice que nos va a matar, que nos va a aniquilar. Paremos un momento en el camino, en esa línea, y miremos, como dice la Escritura, y preguntemos por la senda antigua, cuál es el buen camino. Es de prudentes, es de sabios saber con qué contamos antes de ir a la batalla. Y si contamos con las herramientas espirituales de Dios, y si contamos con las armas de justicia, y si contamos con la palabra de Dios, y si contamos con la espada de dos filos, entonces, hermanos queridos, adelante, porque la victoria es suya y la victoria es mía. Pero paremos un momento, analicemos un momento, paremos para orar un momento, paremos para concientizarnos un momento y decir: me voy a calmar, no puedo ir a la batalla sin antes pararme un momento. Y qué tanta presencia, y qué tanta palabra, y qué tanta unción, y qué tantas herramientas hay, y qué tantas armas de luz tenemos en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando estemos en una línea, además de pararnos, hay que ver. Pare y vea. Quiero llevarlos al libro de Cantares, capítulo número 6 del libro de Cantares. Acompáñenme por favor. En el libro de Cantares se nos habla de ver, porque le estoy hablando de nuestras líneas por cruzar. Tenemos que pararnos y pensar, orar, llenarnos de poder, de sabiduría y de palabra. Pero también vea. ¿Qué es lo que hay que ver? Aquí tenemos un ejemplo de nuestro Señor en la figura de Cantares. Este es el ejemplo del esposo que está hablando, de él que está hablando. En figura es Cristo y la relación con la iglesia. Él está hablando. ¿Y qué quiere que vea cuando esté en la línea de batalla? ¿Qué quiere que vea él cuando yo esté en línea de batalla? Cuando usted esté en la línea de batalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: al huerto de los nogales descendí. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que va a ir a ver? Va a ir a ver al huerto de los nogales descendí, dice él. Y entre otras cosas, entre otras virtudes de los nogales, aparece ahí que era la madera buenísima para la construcción de instrumentos musicales. En aquel entonces los nogales, además de otras virtudes,
resalto esta noche la construcción de instrumentos musicales. Y dice que él va al huerto de los nogales a ver qué es lo que el Señor quiere ver cuando usted y yo estemos en la línea. Él quiere ver qué tanta ministración de gozo, de alegría, qué tanta penetración tenemos en la alabanza, qué tanta, hermano, qué tanta unción hay, unción de gozo, de alegría, de regocijo, que no importa, hermano, lo que pueda estar atravesando usted o yo, tenemos que regocijarnos. Pablo lo dijo en su oportunidad: regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. Si Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, ¿qué virtudes hay en el regocijo? ¿Qué virtudes hay, hermano, en tocar para Dios, en ministrar al Señor con música? Dice que él va a ir al huerto de los nogales y descendió, dice, pero dice a ver los frutos del valle. Dice que va a ir a ver los frutos del valle. Hermanos queridos, estos frutos del valle es la evidencia que Dios está en ese lugar. Porque la Biblia habla: por sus frutos los conoceréis. Y dice que va a ir a ver los frutos del valle. Aquellos valles donde las aguas han corrido, donde ha llovido y los manantiales se crecen en todas las orillas del valle. En esas, hermanos, en esas bajadas de agua a las orillas se hacen una serie de arbustos, de árboles y de frutos comestibles y otros no, pero la belleza de los valles. Y esto significa la evidencia de la vida de Dios. Entonces, cuando estemos en nuestra línea para definir, para ir a la batalla, veamos qué evidencia tenemos de los frutos o del fruto del Espíritu. Tenemos que saber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que saber que si estamos comiendo de ese fruto, tenemos que saber si la evidencia de la vida de Dios está en nosotros. Entonces aquí habla él de que irá a ver los frutos del valle. Luego dice en el tercer párrafo del mismo versículo número 11 del capítulo 6 de Cantares, en donde estamos, en el tercer párrafo dice: y para ver si brotan las vides. Va a ir a ver si brotan las vides, esas vides de donde se extrae el vino. Y sabe una cosa, eso significa la alegría. Pero la vid verdadera se llama Jesucristo. La vid verdadera se llama Cristo. Y dice que va a ir a ver si brotan las vides. Y dijo él: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Entonces él quiere que se vea la vida en usted, la vida de Dios, la vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna en promesa. Nosotros no fuimos creados para morir. Usted y yo no fuimos creados ni para morir, mucho menos ir al infierno. Usted y yo fuimos creados para la eternidad. Porque dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El diseño de Dios es para la eternidad. El diseño de Dios es para vida. Cristo es la vida. Yo soy la vid verdadera. Entonces, la vida de Dios manifestada en nosotros. Cuando estemos en un momento de batalla, en un momento de desafío, en un momento en donde el diablo se siente como poderoso gigante, más poderoso es el fuerte de Israel, que está con usted y que está conmigo.
Es más fuerte el Santo de Israel, el Todopoderoso, el gran yo soy, el eterno, aleluya, el que todo lo puede. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Dice la palabra del Señor. Entonces dice que va a ir a ver si brotan las vides. ¿Cómo está eso, hermano? Va a ir a ver si le estamos sacando provecho a la vid verdadera. Si le estamos sacando provecho, hermano, para manifestar lo de Dios. Cuando estemos frente a ese desafío, entendamos, queridos hermanos, si le estamos sacando provecho para que las vides se muestren. En el último párrafo del versículo 11 dice: si florecen los granados. Oiga, dice que va a ir a ver si florecen los granados. Y estos granados en figura se empleó para adornar las vestiduras sacerdotales. Quiero que vea eso. Dice que va a ir a ver si florecen los granados, porque estamos en el Bea. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver si tengo la vida de Dios. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver si hay fruto en mí. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver si hay gozo en mí, según este verso. Pero también a ver si hay vida en los granados, si han mostrado los frutos los granados, y si se empleó en las vestiduras sacerdotales. Significa que todo sacerdote tiene que tener la vida de Dios, la belleza del Señor. Pero no solamente los granados se emplearon en las vestiduras sacerdotales aarónicas, sino que también estaban, hermanos, en las columnas del templo de Salomón. Los granados mostrándose en las columnas, en las figuras del templo de Salomón. Pero también las granadas aparece como figura de las mejillas de la amada. Es la belleza de la vida de Dios. Es lo rojo, lo vivo, la vida manifestada en el rostro. Hermanos queridos, usted y yo tenemos vida, vida en Dios, porque el Espíritu Santo es vida y vida en abundante. ¿Cuántos dicen amén? Similar a las mejillas, es comparada a las mejillas como las granadas de la amada. Entonces note usted que Él va a ver si florecen los granados, los árboles o arbustos que dan las granadas. Entonces, hermanos queridos, hay momentos en que el Señor quiere ver en nosotros la belleza de Él en nosotros. ¿Y sabe cuál es la belleza de Dios en nosotros? Gracia sobre gracia, aleluya. La belleza del cristiano es la gracia sobre gracia, gracia divina, gracia celestial. La belleza de la cristiana es la gracia sobre gracia. No tanto cuánto se maquilla, no cuánto se arregla, no, sino la belleza de Dios, la gracia sobre gracia que viene solamente por pura misericordia. Entonces, cuando estemos frente a la línea, tenemos que parar para ver con qué contamos. Tenemos que ver lo que dice Cantares, pero también tenemos que escuchar. Tenemos que saber escuchar. Cuando estemos frente a un Goliat que nos desafía, tenemos que escuchar la palabra del Espíritu. Tenemos que escuchar quién es el que está hablando, quién es el que está dando la orden desde el cielo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 13 verso 4, acompáñenme. Deuteronomio capítulo número 13 versículo número 4. Estoy para concluir. Escuche. Le dicen: pare, vea y escuche antes de pasar la línea.
¿Y qué tenemos que oír cuando estemos frente a esa línea espiritual? La palabra del Señor dice, verso 4 del capítulo 13 del libro de Deuteronomio: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tenemos que escuchar? Escucharéis la voz de Dios. Queridos hermanos, ya no es tiempo de estar oyendo la voz de la serpiente. Ya no es tiempo de estar oyendo la voz de la serpiente que se le acercó a Eva y le habló en el mismo huerto de Dios, en el mismo huerto de Edén. La serpiente se manifiesta, la serpiente venenosa, con sus argumentos satánicos, con sus argumentos del infierno, con sus argumentos de desafío, con sus argumentos destructivos, con sus argumentos de rebelión, con sus argumentos de división. Hermanos queridos, iglesia amada, ya no es tiempo de oír la voz de la serpiente en el huerto. Ya no es tiempo de escuchar la voz de la serpiente. La voz de la serpiente es para destrucción. La voz de la serpiente es para muerte. La voz de la serpiente es para destrucción. La voz de la serpiente es para rebelión. La voz de la serpiente es para dividir. La voz de la serpiente es para enfermar. La voz de la serpiente es para matar. La voz de la serpiente es para destruir. Ya no es tiempo de estar oyendo la voz de la serpiente. Tampoco es tiempo de estar oyendo la voz de los hombres, la voz del humano. En el huerto estaba la voz de la serpiente, la voz del hombre y la voz de Dios. Ya no es tiempo de estar oyendo la voz del hombre con sus argumentos, hermano, con sus conjeturas. Ya no es tiempo de estar oyendo la voz del hombre, del humano, de la carne. Ya no es tiempo de eso. Donde se habla de conveniencias, en donde se habla, hermano, de atractivos, donde se habla de palabras proverbiales en la carne, para un crecimiento, para una batalla próxima y para una victoria próxima. Es necesario descartar la voz de la serpiente y la voz de los hombres. Y es tiempo de escuchar, como dice Deuteronomio: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y escucharéis su voz. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Escucharéis su voz. Iglesia presente, escucharéis su voz. Pueblo de Dios que me escucha y me ve, es tiempo de escuchar la voz de Dios y no poner atención a la voz de la serpiente ni a la voz de los hombres. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, que es superior a toda voz. Y esa voz la quiero seguir oyendo yo. Y esta palabra la quiero seguir escuchando yo todo el tiempo que Dios me permita vivir sobre la faz de la tierra. Renuncio y reprendo ponerle atención a la voz de la serpiente. Renuncio y reprendo ponerle atención a la voz de los hombres, cuando la voz de Dios está sobre todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios es, hermano, más fuerte, más penetrante, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, hermanos, que Dios nos perdone si hemos sido gobernados por la voz de la serpiente. Que Dios nos perdone si hemos sido gobernados por la voz de los hombres. Nunca es tarde para recapacitar y ser restaurados, para que la voz de Dios comience a gobernar nuestras vidas. Nunca es tarde para que esta palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser,
de nuestra alma, de nuestro corazón. Nunca es tarde. Por eso, hermanos queridos, cuando nosotros estemos en la línea y al otro lado está Goliat, los filisteos desafiándonos, reconozcamos y entendamos que sin la voz de Dios no vamos a poder. No vamos a poder. Pero si citamos la palabra, si meditamos en ella, si escudriñamos su palabra y nos cubrimos con su manto de justicia, sabremos llegar a buen puerto. Aleluya. Sabremos llegar a un lugar de salvación. Por eso esta noche termino esta segunda parte diciéndoles: en algún momento de su vida se va a encontrar con una línea. Con una línea en donde lo están desafiando. Pero poderoso es el Señor, que está contigo y conmigo. Poderoso es el Señor, que te tiene en el hueco de su mano. Y donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora preciosa, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, mi Rey. Te glorificamos a ti, Padre. Cubre nuestras vidas, Señor. Dios mío, si estamos en una línea en donde tenemos que tomar la victoria, Señor, ayúdanos, Padre, ante esas palabras de maldición, ante esas palabras incongruentes, esas palabras de ataque, de amargura, Señor, y que podamos responder con hechos, con fruto, con presencia, Señor, que podamos responder después de escuchar tu palabra en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea bendecido tu nombre, Señor, sea exaltado desde ahora y para siempre. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Yo bendigo, Padre,